Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. Ahora tenemos con nosotros al periodista Aureliano Montero porque acaba de publicar un nuevo libro, Canarias, las crónicas perdidas. Bienvenido, Aureliano. Muchas gracias, Rodrigo. Estaba viendo aquí la de la policía local. Tú fuiste durante muchísimos años periodista de sucesos. Sí, sí, de sucesos. Desde el año 86. Que era cuando aquí en Lanzarote pasaron muchas cosas. Corrupción, agresiones, violaciones, droga, y las policías no tienen nada que ver con lo que había en aquella época. Eran otros tiempos, como tampoco era la sociedad. Pero yo estaba pensando, digo, tú podías hacer una serie de estas de hoy día. Tú has escrito libros, porque tú eres, ahora hablaremos de eso, de la historia de Canarias, que siempre has sido un enamorado desde joven. Pero yo creo que tú tenías una serie de esta de periodistas de sucesos, ¿eh? Porque mira que si empiezas a escribir lo que has vivido, tienes para hacer 2 o 3 libros, ¿eh? Bastante. Tengo guardado desde aquella época, del año 86, archivos de fotos, de atestados, de documentos, todo guardado. Sí, eres de los que guardan. Caja y caja. Bueno, tu padre también era otro periodista de esto de raza, de que guardaba también un montón de cosas, ¿no? Sí. Sí, hay que decir que el padre también, Aureliano Montero Gabarrón, sí. Pero ese era un mejor periodista, ¿eh? Sí, mucho más. Hay que decirlo, ese era de los periodistas de esa época, de los grandes periodistas que ha habido en la isla. Que se enfrentó al régimen de Franco. Sí, eso, hay que decirlo. Ahí sí, no todos, pero hay algunos que sí. Bueno, Canarias, las crónicas, Canarias. Sí. Claro, la gente dirá, pero no es Canarias, ¿no? No. ¿Por qué Canarias? Te explico. Esto es una novela histórica que se basa precisamente en la isla de Canarias. Lo que hoy es Gran Canaria, antiguamente se llamaba Canaria. Al igual que cada isla tiene su nombre aborigen, y luego fue sustituido por los conquistadores con otros nombres. Y Canaria era el nombre de lo que es Gran Canaria, que el Gran se añadió más adelante tras la conquista. Es decir, que el nombre original como aquí era Titerro y Gatra, ¿no? El nombre de aquí, realmente el antiguo nombre de Lanzarote era Tuicusa. Vale. Titerro y Gatra es el sur, que significa montaña roja. Vale, que se utilizaba también como nombre. Sí. Vale, entonces Gran Canaria, lo que es Gran Canaria era Canarias. Sí. Por eso, entonces la novela se desarrolla en la isla de Gran Canaria. Sí. ¿Y por qué te has ido a la isla de Gran Canaria? Porque hay que decir que es una novela. A ver, es una historia que tú cuentas, cuéntanos un poquito, a ver si hay algún hecho real o cómo... Sí, no, la historia, todo lo que se narra es real, exceptuando algunos personajes que son ficticios. Novelados. Sí, novelados para darle más dinamismo a la historia. Vale, entonces, esa historia real, ¿qué cuenta? Sí, esto comienza en el año 1477, cuando Canarias llevaba siglos resistiendo los ataques piráticos europeos, sobre todo de las huestes castellanas, aragonesas, portuguesas, franco-normandas, en diferentes oleadas, una de conquista y otra en plan esclavista. Siempre habían rechazado todos los intentos, todos, con grandes derrotas en las costas de los invasores. De tal manera que el pueblo canario, muy valiente, odiaba a todos los extranjeros por el sufrimiento que le había causado y solamente permitía entrar y asentarse a un pequeño grupo de personas que son los franciscanos, un grupo de franciscanos que habitaban en cuevas de Telde, como era gente no violenta, sino que predicaban la palabra de su Dios, y lógicamente pues le dieron esa vidilla, como decía, a esto los dejamos entrar porque sabemos que son pacíficos. Exactamente, ¿no? Básicamente. Exactamente. Y a partir de ahí tú utilizas, ¿no?, de esos franciscanos, de hecho sí. en Lanzarote también los franciscanos, en Teguise, porque claro, los franciscanos eran los que mandaban como en avanzadilla, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí, ¿no? Una parte de ellos sí eran, digamos, enviados por parte de la corte papal o por las cortes de cada reino, y otros realmente tenían vocación misional, porque eran franciscanos observantes, eran los que vivían mendigando y viviendo en cuevas, no en conventos, sino era gente que creía realmente en la pobreza y en la palabra de Dios. Entonces, claro, algunos iban de buena fe, como el protagonista, y otros iban con otros intereses ocultos. Fernando, ¿no?, es el protagonista, sí, ¿no? Fray Fernando Ciutadelle, es un jovencito, a 18 años, de Menorca, que vivió la guerra civil. ¿Pero ese personaje es real o no, es el que has utilizado tú para introducir la novela? Sí, vale. El protagonista, el que supuestamente escribió la crónica, que luego se va arreglando, porque la cuenta en primera persona. Entonces ese Fernando, que es un fray, llega a Gran Canaria, ¿no? Sí, acaba de ser ordenado y mientras estaba en el convento de Mahó, en Menorca,
comenzó a leer la historia de Francisco, el fundador de la orden, que luego sería San Francisco, y también Bonato Tarí, Raimund Llull, que eran grandes pensadores de la época que predicaban la mendicidad, el evangelio de la palabra de Dios y digamos, introducirse en las costumbres de los paganos para ir convenciéndolos poco a poco. Él creía en la labor misional, iba a Canarias a evangelizar a los bárbaros salvajes que vivían allí. Es decir, que esto está antes de la conquista, Sí, ¿no? sí, Es decir, fueron el último año antes, sí. El último año. Y en esa relación, al final, él va conociendo también, es decir, a partir de ahí tú vas, ¿no? Para que la gente conozca cómo era la sociedad canaria en ese momento, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, partimos de la sociedad de Menorca al principio del libro, contando cómo era después de la guerra civil aragonesa. Él huye, convertido en un monje, con esa ingenuidad, voy a evangelizar a los salvajes. Y llega a la isla y se encuentra un mundo diferente, una cultura milenaria, unas costumbres diferentes, pero nada desechables, y ve un mundo nuevo, un orden jerárquico, todo su mundo se rompe. Ve que es otra historia diferente a lo que le han contado, y el que iba a evangelizar, al final se convierte en evangelizado. Ajá. Claro, porque a veces, como se ha contado la conquista, siempre se cuenta como pasa con los majos, como que eran todos salvajes, como que no tenían vida, como que todo, ¿no? Y al final agresivos, violentos, claro, ellos lo único que hacen es defenderse de los ataques, ¿no? Eso le pasa a cualquiera. Si nosotros estamos aquí y vienen unos tíos a pegarnos, dirás tú, oye, me voy a defender, ¿no? Y al final, pero fíjate que tú siempre has sido un gran defensor de todo lo canario. Claro, es que tu educación, la mía, en el colegio no existía nada de la conquista. Es que el problema es que nunca nos ha enseñado, nunca ha habido ningún tipo de enseñanza a nivel oficial. Han habido crónicas, pero crónicas contadas por los vencedores, pero luego el resto quedó supeditado al olvido, desgraciadamente, y se ha ido rescatando poco a poco. Entonces hablamos de una crónica ficticia de la vida de este hombre durante un año en Canarias, y en eso se introduce en el mundo canario y enseña las costumbres, como por ejemplo la pesca de los canarios, el embarbascado. ¿Cómo pescaban? Pues en la orilla del mar hacían unos muretes de piedra, la mar llenaba. Cuando bajaba la marea, pues exactamente, pero primero le echaban la savia del cardón o de la taballa amarga, los peces se quedaban dormidos y los mataban a palos. Claro. Y para tú, claro, tú eres un amante de lo que decía de todas, ¿cómo te vas informando? Porque tampoco hay mucho, ¿no? Realmente sí hay mucho, lo que pasa es que no se ha hecho público oficialmente, sí, está mucho, el que va a una librería o hay muchos archivos y va rescatando, y luego comparando con lo que hay en el continente. Entonces uno se va ambientando con la historia que existe, pero como tú has dicho, no se ha propagado en los colegios o centros de enseñanza. Bueno, la novela esta, ¿cuándo ya puede empezar a comprarse? Pues está pendiente de que llegue, ¿no? En principio, hoy es cuando llega. Sí, le pasa a un montón de gente que el tema decimos vivir en Lanzarote, no es tan fácil, porque tú vas a una imprenta, en cualquier sitio coges el camión y te lo lleva a tu casa. Sí. ¿no? Aquí al revés. Es decir, que estará en los próximos días, ¿no? Sí. En las librerías, ¿no? Sí. Recuérdenlo, Canarias, las crónicas perdidas, ¿no? Las crónicas perdidas, claro, esas crónicas porque no están perdidas, ¿cómo era? ¿Por qué el título? Claro, viene por esto, porque este hombre supuestamente, el fraile ficticio, hizo una crónica, hizo 3 crónicas, esta es la primera, por cierto, es una trilogía, para que lo sepamos. Es decir, que tu idea es escribir 2 más, ya tiene entonces ya cositas, ¿no? Sí, bastante. Y claro, entonces al morir, no quiero adelantar, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero la crónica queda perdida, enterrada en Canarias hasta que es descubierta en el siglo XXI. Y a partir de ahí. Es decir, que tú la tienes ya estructurada para tres novelas, y esta es la primera de ellas. Porque claro, hay que decir que tú también has escrito, esto fue más política, lo del M. Payá. Sí, eso fue una crónica que me costó. Periodística. Sí, totalmente. Eso fue M. Payá. El M. Payá, hay que recordar que fue un movimiento, ¿no? A ver, ¿cómo definirías tú el M. Payá? Porque algunos dirían que es un movimiento terrorista, ¿no? ¿Cómo lo definías tú? Sí, realmente el M. Payá era un movimiento que luchaba por la independencia del archipiélago canario. En ese sentido, hubo una época en la que durante 1 año y medio se produjeron efectivamente hechos violentos. Colocaron muchas bombas, petardos, hubo bastantes heridos y hubo muertos, pero muertos por parte de miembros del M. Hubo una época en que fueron muchas jóvenes del M. fueron violadas por la Policía Armada, como se demostró con sentencia firme.
hubo jóvenes que fueron apaleados, que fueron a una chica, que lo contaba la historia, le arrancaron las uñas de los pies. Hubo hechos brutales y tenemos todos los partes médicos. Entonces lo que hizo fue recopilar todo, fue isla por isla, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma, a los antiguos miembros del Epayar, contando su historia. Sale en el libro 700 páginas, con 84 fotos y documentos inéditos de la época, fotos de ellos jovencitos y fotos de ellos en la actualidad. Claro, hablabas de Cubillo, que hay que decir que a Cubillo fueron la policía de España, Argelia, a asesinarlo. Sí, sí. Hay que decir Sí. que estamos hablando de hechos que está claro que también ese tipo de cosas no se pueden hacer. Es decir, una democracia no puedes ir tú... ¿no? De hecho, la Audiencia Nacional condenó al gobierno español, al Estado español, perdón, por atentado contra Cubillo. Claro, Y eso claro. es un precedente que no ha ido más. Sí, por eso digo que ese fue el último que escribiste, pero después en el 2009, lo tengo por aquí, Acoidán y los crímenes de La Gomera. Sí. Eso es también otra novela también, Sí. también de la... ¿no? Sí, de la época de la conquista, sí. De la sí. época de la conquista, Sí. ¿no? Y después el primero, Termu, ese sí que no me acuerdo de qué... Ese sí, eso fue, bueno, es muy viejo, lo publiqué hace muchos años, ese fue mi primer libro, es un libro sobre la conquista de Tenerife, también novelado. Sí. Pero vamos a ver, te has ido a Tenerife, te has ido a La Gomera, estás en Gran Canaria, y para Lanzarote cuando... Ya está en marcha. Vale, digo, chico, te lo- que te vas para todos lados y no... Te lo adelanto, se llama Amasic el Altajay. Ajá. A ver, cuéntanos un poco para que la gente no sepa Amasí. Amasic el Altajay. Amasic es el nombre realmente de todo el pueblo bereber, significa hombres es libres. Verdad, es hombres verdad que libres. venimos desde por ahí de la Amasí, que es del norte de África, Sí. todo eso, y Altajay... Un Altajay es, digamos, un jefe de clan, un noble en el mundo majo. Lo que es un guaire en Gran Canaria, o un... Guanche, a lo mejor. No, un guaire es el jefe de clan Sí, de en Gran Canaria, pero en Tenerife se le llama... Sí, Cigoñé. Porque, claro, mucha gente identifica a los guanches, ¿no? Que los guanches son de Tenerife, Sí. se emplea para todas las islas y no es así. Cada isla tenía su propia... ¿no? Es que es doble. Llaman guanche a todas las islas, cuando es Tenerife, como he dicho, pero también llaman canario a todas las islas, cuando canarios realmente ya no son los de Gran Canaria. Claro, que aquí somos los majos, majos. que al final venimos todos de África, Sí. pero que cada población, porque eran diferentes también, ¿no? Totalmente diferentes, sí. ¿Sabes? Que tú ves la cultura de los majos en Lanzarote y ves la de Gran Canaria y ves la de Tenerife y hay denominadores, pero que cada una tenía su propia sociedad, ¿no? Sí, va a ser, luego la diferencia entre islas, pues el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos Güime, en Gran Canaria Agüime, en Tenerife Güimar Ajá. y en el continente Goime. Es decir, que tenemos ahí sí hay Sí. cositas en común. Claro, hablabas de este fraile, que al final, claro, tú pones el Faikán, Sí. los Guaires y los Guanarteme, claro, son diferentes, ¿no? Sí, los faicanes eran los sacerdotes, los encargados del culto, los grandes, los que controlaban más la política, no eclesiástica, pero sí controlaban todo lo relacionado con los cultos. Los guaires eran los jefes de cada bando, de cada clan, como Doramas, por ejemplo, que Doramas es el mítico y el más grande de los canarios. Ahí lo cuentan en la novela largamente. Y los Guanarteme eran los reyes. Había dos reinos, dos Guanartematos, el de Agaldac, que hoy es Galdar, y el de Telde, que vive en la frontera. Y así. Entonces, es una división entre Guanartematos, a su vez entre Guairatos, que eran como los duques o condes de cada distrito, pero todos rendían siempre pleitesía al gran Faikán. Claro, la gente a lo mejor nos está escuchando y dirán, pero eso no te lo está inventando. No, es que el problema de los canarios es que no conocemos nuestra propia cultura, todo esto está documentado. Sí, totalmente. Es Sí. decir, no es que aquí digamos, no, el Faikán, el Guaire, no, es que todo está documentado porque Sí. había una sociedad estructurada Sí. con todo ese tipo de cosas, que es una pena, ¿no? Que la gente joven incluso tampoco, ¿no? Yo creo que los libros tuyos, por lo menos, que lo que sepamos ahí es cierto. Sí. Claro. Es que nos han acostumbrado, tú lo decías al principio, a hablar, a conocer la historia de Caballo Loco, Toro Sentado, o Atila, o Aníbal. Le dice Dorama, Fernando Martín, Tercero Semidán, Guariragua, o Adargoma, Manidra, y te quedas plantado. Y son personajes reales nuestros y míticos, porque perduran sus nombres en muchos de nosotros. Y al final, este fraile, al final lo convencemos entonces, ¿eh? Tú has tenido ahí la habilidad para decirle, oye, ¿por qué? ¿No? Porque al final son costumbres, es lo nuestro, ¿no? Como vivían nuestros antepasados, que claro, al final las conquistas es lo que tiene, ¿no? Sí. El que conquista, el que gana, es el que se encarga de escribir y a partir de ahí se borra todo, pero que no se ha borrado.
No, no se ha borrado. Lo único que ha estado oculto, está bajo una capa grande de polvo y se va desempolvando poco a poco. Pero a veces da miedo, parece que da miedo de que se conozca la historia de Canarias. Claro. No, eso no es nada político. No, para nada. Una cosa es un movimiento independentista que también, oye, que si alguien quiere ser independiente también tiene su propia libertad, pero otra cosa es conocer la historia, ¿no? No ocultarla. ¿Cómo empezaste tú a excavar? ¿Cómo te...? Porque claro, estábamos hablando de periodistas de suceso. Sí. ¿Cómo empezaste después a interesarte por la cultura canaria? Bueno, sabes que me encanta leer mucho de Canarias, he leído todos los libros que he podido, todos los que he podido, digamos, recabar, pero claro, contar la historia de Canarias, tal cual se cuenta, es un libro más. Y digo, para que la gente lo entienda mejor, mucha gente lo hacemos en plan novelado y lo vas asimilando mucho mejor, te vas metiendo en el personaje y vas recreando. Es como el personaje del libro. Él no sabe lo que es Canarias, habla de salvajes y bárbaros. Cuando llega, los comienza a conocer y dice, no son salvajes ni son bárbaros. Y más adelante llega un momento que dice, oiga, si los salvajes son los míos, cuando aprende las costumbres. Claro. Entonces es cuestión de conocer poco a poco. Sí. Y en eso te encarga. Entonces está claro que vamos a tener más historias para adelante, ¿no? Sí, no nos vamos a quedar con esta. Bueno, ya saben, a partir yo creo que del próximo sábado a lo mejor ya llegan los libros, sí, ¿no? Hombre, están aquí ya, están en la mensajería, pero esperando que los traigan. Vale, pero entonces sí que para Reyes dará tiempo comprar alguno, ¿no? Sí. Que ya lo saben. Vayan a la librería, pregunten por la Quinta de Lanzarote, ¿no? La Arrecife y todas estas, ¿no? Las clásicas, ¿no? De siempre, sí. Canarias, las crónicas perdidas, para conocer esa historia que se desarrolla en Gran Canaria, pero que sepan que va a venir para Lanzarote también. Tenemos que interesados en que también vengas a contar la historia de la isla. Pues nada, Aureliano, felices fiestas, feliz año. ¿Cómo era lo de...? Había también una palabra, ¿no?, para decir feliz año en guanche o algo de... Nosotros lo decimos Ajul, Felagüen y Midagüen. Un saludo, amigo y compañero. Pues con eso nos despedimos, con esa feliz... No, y después había una hora, Tamaragua era buenos días, ¿no? No, buenos días... Tampoco. Es que ahí también hay mucha confusión, ¿no? Buenos días en realidad es Tifagüín. Tamaragua es como decir, aquí llega el huésped. Cuando alguien llega a tu casa, Tamaragua, aquí llega el huésped. Te lo tenía que haber dicho cuando entrabas entonces aquí, lo de Tamaragua, ese saludo. Bueno, pues a ustedes les esperamos mañana. Mañana va a ser un programa con la Escuela del Circo de Aría, así que vamos a traer un montón de chinijos, que además estamos aprovechando que están de vacaciones, así que mañana ya veremos a ver lo que montamos por aquí con la Escuela del Circo de Aría. Que se lo pasen bien, sigan, que los Reyes están muy cerquita, pero eso sí, les esperamos aquí mañana.